Amados hermanos, les invito a buscar en sus Biblias este pasaje, Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 1 al 12 en primer lugar. Y luego vamos a leer de nuestro catecismo de Heidelberg, el Día del Señor 11, que lo pueden encontrar en la página 36 de nuestro libro de confesiones. Así que primero, Hechos capítulo 4, versículos del 1 al 12. Pero caliente, Janet, por favor. Amados hermanos, esta es palabra infalible e inerrante de Dios. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Voy a continuar leyendo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por no dejarnos, Señor, sin luz. Gracias porque la verdad ha sido expuesta a nosotros. Gracias por esta preciosísima verdad. En ningún otro hay salvación, sino solamente en el Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por revelarnos esto y por sacarnos de la idolatría, por darnos luz, por darnos vida, Señor, solamente en Él. Ayúdanos también, amado Dios, a tener la firmeza
que los apóstoles tuvieron también para declarar esta verdad, Señor, sin impedimento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, vamos a leer. Debí haber orado después de esta lectura, pero no hay problema. Gracias, Esteban. Gracias. Gracias. Muy bien. Vamos al domingo 11, hermanos. Empieza con la pregunta 29. Esto está en la página 36 de nuestro libro de confesiones. Pregunta 29. ¿Por qué el Hijo de Dios es llamado Jesús, que significa Salvador? Respuesta. Porque nos salva y libra de todos nuestros pecados, y porque en ningún otro se debe buscar ni se puede hallar salvación. 30. ¿Creen pues también en el único Salvador Jesús aquellos que buscan su salvación en los santos o en sí mismos o en cualquiera otra parte? Respuesta. No. Porque aunque de boca se gloríen de tenerle por Salvador, de hecho niegan al único Salvador Jesús, pues necesariamente resulta o que Jesús no es perfecto Salvador, o que aquellos que con verdadera fe le reciben por Salvador, tienen que poseer en Él todo lo necesario para su salvación. Queridos hermanos, hemos estado entonces estudiando en esta serie de predicaciones el Catecismo de Heidelberg. Si usted pues no está familiarizado con esta práctica, sepa que su origen es muy antiguo. Las iglesias reformadas adoptaron esta práctica muy temprano. Fue confirmada en el Sínodo de Dort de 1618, 1619 también, y tenía el propósito de que estos mensajes sean también enseñados a la congregación cada día del Señor, usualmente en el servicio de la tarde. Nosotros por esta ocasión hemos hecho un cambio, estamos haciendo la serie de predicaciones de Primera de Reyes en la tarde y estos mensajes relacionados con el Catecismo de Heidelberg en la mañana, para que la mayoría de gente se familiarice, dado que en la tarde tenemos una asistencia un poquito más pequeña. Eso merece otro sermón, pero no el de hoy. Entonces, esta práctica es muy antigua dentro de las iglesias reformadas. Nosotros no consideramos que el Catecismo de Heidelberg sea la palabra de Dios, pero sí creemos que es una ayuda, ¿no es cierto?, que precisamente tiene el propósito de facilitarnos el entendimiento de las verdades bíblicas de una forma más sistemática, de una manera más organizada. Entonces, estamos ya en el domingo 11. En este domingo 11, evidentemente hemos pasado 10 domingos ya, recordando cosas muy importantes. Recuerden que el catecismo se divide en 3 partes, siguiendo un poco la estructura del libro de Romanos. La primera parte nos habla del pecado y de nuestras culpas. La segunda parte nos habla ya de la salvación y de la redención. Y la tercera parte nos habla de la forma en que los creyentes damos gratitud a Dios a través de nuestra obediencia. Estamos todavía en la segunda parte. Esta segunda parte empezó en el domingo 5. En el domingo 5 empezó esa segunda parte que nos habla de la redención del hombre o de la salvación del hombre. Y lo que hace nuestro catecismo es tomar el credo de los apóstoles y explicarlo bíblicamente. Primero nos habló de la obra del Padre, de la obra de nuestro Dios Trino en el Padre. Él es creador, ¿no es cierto? Él es no solamente creador, sino que Él es sustentador, gobernador. Y también es el Padre de todos los creyentes, no es el Padre de todo el mundo, es el Padre de los creyentes, de los que creemos en Cristo. Él es el que providencialmente gobierna todas las cosas y lo hace para el bien de los creyentes
y para su propia gloria, como aprendimos hasta la semana pasada. Ahora entramos entonces a este domingo 11, en donde se nos va a explicar el término Jesús. ¿Por qué nosotros decimos que creemos en Jesús? En realidad decimos que creemos en Jesucristo, pero la parte de Cristo la vamos a dejar para la próxima semana. Nos vamos a centrar solamente en el nombre Jesús. Muy importante, tremendamente importante. Y así empieza la pregunta: ¿por qué el Hijo de Dios es llamado Jesús, que significa Salvador? Vea cómo el enfoque es muy distinto. Es muy distinto. Lo importante para nosotros como cristianos bíblicos es entender en primer lugar por qué Jesús se llama Jesús. ¿Por qué se llamó Jesús? ¿Por qué no se llamó Pablo? ¿Qué implicaciones tiene eso también? ¿Qué implicaciones tiene para nuestra mente? ¿Cómo entendemos esto? ¿Qué implicaciones tiene para nuestros afectos también? ¿Qué implicaciones tiene para nuestras decisiones, para nuestro día a día? Fíjese que esto es muy distinto a esta moda supersticiosa que se ha generado en algunos lugares, ¿no? Que dicen, no se dice Jesús, dicen. Se dice, y ahí depende del acento también. Dicen Yeshua, Yehoshua, y empiezan a sacar el hebreo ahí, ¿no? Como si eso fuese lo importante, como si eso tuviese algún tipo de importancia. Hermanos, el nombre Jesús no es nada más que el nombre en español, la traducción al español que viene del latín y que viene del griego. En griego es Jesús, que es el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento. Y en hebreo el nombre es Yeshua o Yehoshua. Son traducciones, nada más. Si es que la lógica de estas personas que caen en estas supersticiones, que piensan que porque dicen Yeshua o Yehoshua, ¿no es cierto?, algo va a pasar, no fuese cierta, entonces deberíamos leer aquí, yo debería ponerme a hablar aquí en hebreo, ¿no? Ojalá eso generara más santidad entre nosotros, ¿verdad? En el predicador y en ustedes. Pero no es así. Quien transforma corazones y quien hace realmente un cambio en la vida de la gente es el Espíritu Santo. Y Él usa, mejor pongámoslo de esta manera, y hay testimonio bíblico, idiomas. ¿O no pasó eso en Pentecostés? El Evangelio fue predicado en diferentes idiomas, porque no sirve de nada repetir aquí palabras en sonidos extraños si ustedes no entienden, o yo no entiendo. Por eso también el gran error de las personas que sobreenfatizan este don de lenguas que fue real y estuvo presente en su momento, pero que ahora ya es innecesario porque ahora tenemos el Evangelio en español, que es el idioma que nosotros hablamos. Así que si usted tiene algún amigo, amiga, familiar que está en estas cuestiones supersticiosas, usted le dice, mira, Jesús suficiente. Más bien, explícame por qué se llama Jesús y qué implicaciones tiene esto para nuestra vida y nuestro crecimiento en amor, fe y santidad. Eso es lo importante. Nuestras supersticiones en las que tristemente tanta gente ha caído. Con esa nota aclaratoria, hermanos, ¿por qué el Hijo de Dios es llamado Jesús, que significa Salvador? Bueno, lo primero es que, y esta es la respuesta, y ahí medio podríamos cerrar ya esto, porque Dios dijo, esa es la respuesta. Porque Dios dijo que así se tenía que llamar su Hijo encarnado, nacido, ¿no es cierto?, de María. Si ustedes van a Mateo
1:21, ustedes van a leer lo siguiente, no es necesario que vayan, pero si quieren, o escúchenme, dice así: y dará a luz un hijo, es Dios a través del ángel, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la razón. Ahora, nosotros tenemos que trasladarnos a ese tiempo, ¿verdad? En esas épocas los nombres tenían importancia. Ahora nosotros escogemos nombres por gusto, y no está mal necesariamente, ¿cierto? Ahora decimos, a ver, dame una lista de nombres, este me gusta, suena bien, ¿no? Paj, cualquier nombre. Algunas personas mejor si es que es de otro idioma, no sé si estamos todos de acuerdo en eso, pero eso usted tiene libertad. En esa época los nombres se escogían con algún propósito, porque había algún tipo de expectativa, o porque había algún tipo de deseo, o porque ese nombre simbolizaba algo importante en la vida de los padres, o si no, otra vez, había en los padres alguna expectativa con respecto a ese hijo. Bueno, acá el mismísimo Padre del Hijo de Dios dice, este es mi hijo y él va a ser llamado Jesús. No porque suena bonito, no porque era el nombre de moda, no porque cualquier cosa, sino por la razón más importante, porque él sí es un verdadero Salvador. Eso quiere decir el nombre Jesús, Salvador. Y él no fue un Salvador solamente de nombre. Él efectivamente cumplió con esa misión simbolizada en su nombre. ¿Qué hizo Jesús? Y tal vez para algunos de nosotros esto vaya a ser muy básico, pero siempre es bueno que reflexionemos en estas cosas para saber si realmente nosotros estamos viviendo esto que decimos saber o esto que decimos creer. Respuesta del catecismo. La pregunta, ¿por qué el Hijo de Dios es llamado Jesús? ¿Qué significa Salvador? Respuesta, porque nos salva y nos libra de todos nuestros pecados. Y esa frase es fundamental, porque efectivamente Él nos salva de nuestros pecados. Primera gran cosa, ¿de qué nos salva Jesús? Miren, es cierto que las enfermedades finalmente son consecuencia del pecado, ¿verdad? Debido al pecado de Adán y Eva es que esta creación y nosotros, la creación sufre y nosotros ahora tenemos pecado, el ser humano tiene pecado y por eso es necesario que venga Jesús a salvarnos. Y es cierto que las enfermedades son producto del pecado. Es cierto que la pobreza es producto del pecado. Es cierto que el dolor es producto del pecado. Es cierto que las grandes dificultades que muchos de nosotros hemos vivido, violencia y un montón de dificultades, vienen del pecado. Pero lo que no es cierto es lo que mucha gente piensa, y quizás alguno de ustedes puede todavía estar pensando. Que Jesús, en primer lugar, de lo que me salva es de esos efectos. Ahí puede haber una gran confusión, y existe una gran confusión. Porque si usted confunde la causa y el efecto, usted entonces va a estar buscando un Salvador falso. Y usted no va a experimentar una verdadera salvación. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted piensa que su
problema principal, vamos a poner un ejemplo, es una enfermedad que usted está pasando ahorita. Usted lo que va a buscar es un Salvador que simplemente le cure ya. Y entonces va a la iglesia y ora y hace todo lo que tiene que hacer y es muy fiel y se entrega, pero para que le cure Dios de esa enfermedad. ¿Y sabe qué puede pasar realmente? Como Dios es soberano, Él puede decir, te voy a curar, para que me agradezcas y me glorifiques por esta ocasión. O Él puede decir, no. Y tenemos registro de eso. ¿Sí se acuerdan de 2 de Corintios 12, no? Que Pablo dice, yo ya le pido 3 veces al Señor y Él me dice, no, mi gracia es suficiente. Confía en mí. Enfermo, adolorido, en esta dificultad, confía en mí. Y entonces nosotros podemos estar muy confundidos cuando nosotros no entendemos esto y solamente estamos yendo o buscando a un Dios que nos libre de lo que nosotros entendemos es nuestro problema. Pero ese es precisamente el problema, que ni ustedes ni yo tenemos la sabiduría necesaria en nosotros mismos para determinar cuál es nuestro problema. Dios es el que nos dice cuál es nuestro problema. Y Dios es tan misericordioso que nos dice, tu verdadero problema es ¿cuál? No tu enfermedad, no tu situación económica, que son problemas y Dios está dispuesto también a obrar allí. Pero nuestro problema principal y esencial es ¿cuál? El pecado. Ese es el problema. Por eso es que nuestro catecismo recoge eso de la palabra de Dios y dice, porque Jesucristo nos salva y nos libra de todos nuestros pecados. Jesús es principalmente el Salvador de nuestros pecados. Y también, por supuesto, de lo que viene a continuación. Pero aquí hay otra gran confusión. Que aunque Jesús nos libra de todos nuestros pecados y de sus consecuencias, esas consecuencias nosotros no las vamos a necesariamente experimentar, que nos libre de esas consecuencias, aquí. ¿Saben dónde seguro es que nosotros ya no vamos a vivir las consecuencias del pecado, como nuestra falta de salud, como nuestras dificultades económicas, como nuestros dolores emocionales, como todas las dificultades, como la muerte misma? ¿Saben cuándo? En la vida plena y futura eterna. Allí no va a haber dolor, allí no va a haber pecado, allí no va a haber muerte, allí no va a haber pobreza, allí no va a haber ninguna de estas cosas. Aquí los cristianos todavía van a tener que enfrentar ciertas dificultades. Pero ¿con qué diferencia? Con la diferencia de que nosotros ya sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Que el problema de fondo que yo tengo ha sido resuelto. Yo ya no tengo que enfrentarme a Dios con mis culpas. Yo no sé entre ustedes, yo experimenté esto alguna vez, pero vivir con culpa y vivir no reconciliado con Dios es tremendo. Es espantoso. Y tiene que ser así porque Dios es un Dios perfecto, es un Dios
Santo, santo, santo. La Biblia no dice que Dios es amor, amor, amor en ningún lado. Dice santo, santo, santo. Y no que no sea amor, pero su santidad es un atributo central que resume todo, que incluye incluso su amor. Y vivir bajo esa expectativa de juicio o dar pasos en la vida contrarios a la voluntad de Dios es espantoso. Y si usted no siente eso y usted sabe que está caminando en contra de la voluntad de Dios, yo le ruego que considere el camino que usted está siguiendo. Porque toda su vida está en juego. Dios en su gran misericordia envió al mundo a un Salvador, a su propio Hijo. A propósito, envió un Salvador al mundo. No quiere decir que sea el Salvador de absolutamente todos los individuos del mundo. Si usted cree eso, también está experimentando otro error. Jesús no va a salvar a todo el mundo. Él salva a sus elegidos. ¿Y quiénes son sus elegidos? Son aquellos que son regenerados por el Espíritu Santo. Y usted pregunta, ¿y quiénes son los regenerados, los que han nacido de nuevo? ¿Quiénes son ellos? Bueno, en primer lugar, ¿sabe qué pasa con ellos? Ellos confían en Cristo. Esa es la marca por excelencia del que ha nacido de nuevo y del que es elegido por Dios. Confía en Jesucristo. Él o ella dicen, soy pecador, necesito salvación. Necesito limpieza de mis pecados. He vivido en contra de la voluntad de Dios. Necesito que alguien me salve urgentemente. Y el único que puede hacerlo es Cristo. Confío en Él. Él es mi Señor. Usted dice, pero hay un montón de gente que dice que eso es así. Es verdad. Hay un montón de gente que la primera, como ya dije, la fe, la confianza, el arrepentimiento, el detestar el pecado y en consecuencia el querer agradecerle a Dios, el negarse a uno mismo y decir, yo solito lo que he hecho es pecar. Yo solito lo que hago es meterme en problemas. Yo ya no quiero eso. Yo quiero seguir a Cristo. Él es mi dueño. Él me compró. Quiero agradecerle. Quiero honrarle. Voy a obedecerle a Él. Voy a hacer su voluntad. Esa es otra marca. ¿Perfectos somos en ese proceso? No somos perfectos, pero queremos hacer eso. Queremos buscar la voluntad de Dios. Si usted no quiere buscar la voluntad de Dios, escúcheme esto, y le digo esto con todo cariño, usted no tiene a Cristo como Salvador. Si usted no quiere arrepentir de sus pecados, si usted quiere ser el dueño de su vida, si usted quiere vivir para usted mismo, si usted cree que usted tiene el derecho de decidir qué se debe hacer y qué no se debe hacer en esta vida, usted no tiene a Jesucristo como Salvador. Y yo le ruego que se arrepienta de eso. Hoy se arrepienta de eso y le pida perdón a Dios, confiese su pecado ante Él. Y dígale, yo he vivido hasta hoy para mi voluntad. No quiero hacerlo más. Yo voy a vivir para ti. Voy a hacer lo que tú dices.
Fíjese, queridos hermanos, de que el Señor Jesucristo no solamente nos libra del pecado a los que confiamos en Él, sino que Él nos libra de todos nuestros pecados. Y por eso es que Cristo es tan precioso, Jesús es tan precioso para el creyente, porque ese Salvador en la cruz realizó un sacrificio perfecto, capaz de pagar por absolutamente todos los pecados de absolutamente todo el mundo, infinitamente, o más bien elevados al infinito. Ya no me acuerdo mis matemáticas de si eso hace sentido, pero quiero decir, la sangre de Cristo es capaz de pagar por absolutamente todos los pecados. Por supuesto, eso no se aplica a todo el mundo, como hemos dicho. Se aplica a los elegidos, que son los que nacen de nuevo y que son los que creen en Cristo y son los que buscan vivir para Él. Todos nuestros pecados, pensemos en eso un momento, todos. Porque usted y yo hemos pecado antes, pecamos, esperamos, si usted es cristiano, ya no como pecábamos antes, ¿no es cierto? La obra del Espíritu y la palabra nos va santificando. Y ya no pecamos igual. Ya no queremos pecar. Antes queríamos pecar, antes estábamos contentos de pecar. Ahora no queremos. Tristemente a veces sucede. Pero nos arrepentimos y confiamos y nos mantenemos buscando siempre agradarle a Él antes que a nosotros mismos. A Él antes que a nosotros mismos. Sabiendo y teniendo esta certeza maravillosa que todos mis pecados fueron ya pagados. Ya no hay culpa. Soy hijo de Dios. Tengo prometida la vida eterna. Tengo prometido el paraíso eterno. Tengo prometido la comunión perfecta para toda la eternidad. Porque Él pagó. Usted no puede pagar por sus pecados. Niños, ustedes no pueden pagar por sus pecados. Solo Cristo puede pagar por sus pecados. Y por eso es que tenemos que confiar en Él. Y por eso es que tenemos que estar en Él. Y por eso es que tenemos que, o más bien en consecuencia, le seguimos a Él. Vean lo que dice Hebreos 7:25 hablando de Cristo. Por lo cual puede también Él, Cristo, salvar perpetuamente. Cristo salva perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese es el Salvador que tenemos en Jesús. Porque Él no solo muere en la cruz, ustedes saben la historia, resucita al tercer día, asciende a los cielos y Él está hoy mismo intercediendo, siendo un Salvador perpetuo por nosotros. Eso es maravilloso. Eso debería robarle a usted absolutamente todo el sueño, por decirlo de alguna manera. Eso debe robar todo su afecto. Porque no hay nadie que entonces le ame a usted lo suficiente para ir a la cruz cuando usted ni siquiera se lo merece. Y que encima ejecute todo su poder y su pureza y su santidad, y en este mismo momento está intercediendo por usted, orando por usted y proveyendo una salvación perfecta para usted siempre, si confía en Él. Si usted no confía en Él, usted no tiene salvación.
Por eso es que nuestro catecismo dice después, porque en ningún otro se debe buscar ni se puede hallar salvación. Escuchen bien esto. Jesús es Salvador, Él es Jesús porque solamente Él es Salvador, nadie más. No solo porque Él salva, sino porque no hay otro. Entonces, jóvenes, los que van a la universidad o están en el colegio y les dicen que no, pero a la final hay un montón de caminos, Jesús solamente es uno más, a la final todos somos lo mismo, ¿no es cierto? Y luego sale el profeta Will Smith. No estoy hablando del profeta Joseph Smith del mormonismo falso, ¿no? Y todo. Will Smith, el actor, ¿no? Y sale en las redes sociales diciendo, no, dice, es que para mí, ya solo ahí un cristiano debería decir, ¿cuál para mí? ¿Cuál para mí? ¿Quién nos ha dado a nosotros el derecho de definir lo que es cierto y falso? Para mí es cuestión de amar, dice. Entonces yo tomo de todas las religiones, dice, yo me he viajado todo el mundo, hasta por Ecuador he pasado. Y he visto de todo, y a la final mi conclusión es que lo importante es el amor. Ya, y así nos salvamos. ¿De dónde saca eso? ¿Cuál amor? ¿De qué tipo de amor habla? ¿De ese que supuestamente tiene que aceptar absolutamente todas las cosas? ¿Que hay que decir sí al pecado? ¿Que hay que dejar que la gente muera en su pecado? En ningún otro se debe buscar ni se puede hallar salvación. Por eso es que en el texto que hemos leído de la palabra de Dios, en Hechos 4, están el apóstol Pedro y está el apóstol Juan. Y ellos son confrontados por los sacerdotes de aquella época. Y les dicen, ¿y ustedes con qué autoridad vienen a hablar de Jesús? ¿Qué potestad tienen esto? ¿Cómo es que ustedes incluso están sanando gente en el nombre de Jesús? ¿Quiénes se creen ustedes, en otras palabras? Y bueno, Pedro y Juan, no porque eran muy inteligentes ni porque eran muy sabios, como hemos visto aquí mismo, porque ellos eran consideradas personas pues sin letras y del vulgo, nos dice el texto. Debería decir que no eran muy sabias a los ojos del mundo, porque eran muy sabios a los ojos de Dios, por supuesto. Ellos les dicen, miren, ustedes nos están interrogando por lo que Dios ha hecho frente a un hombre, pero lo que ustedes tienen que saber es que ustedes crucificaron al Hijo de Dios. Ustedes crucificaron a su Salvador. Dios les resucitó de los muertos y por Él es que este hombre ahora está sano. Este Jesús que ustedes ejecutaron y a quien ustedes han rechazado es la piedra reprobada por ustedes. Pero en realidad Él es la cabeza del ángulo. Porque no hay salvación en absolutamente nadie más. Escuchen esto. Porque no hay salvación en ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y por eso es que predicamos esto, por esto es que Pedro y Juan a los ojos de estas personas decían, pero qué denuedo, qué valentía, qué audacia de estos hombres. ¿Por qué es que estos hombres están hablando así? Porque no hay otra manera de salvarse. Porque si un ser humano tiene algún tipo de afecto por otro ser humano,
lo mínimo que puede hacer es testificarle de la única medicina, entre comillas, que realmente existe para nuestras vidas. Claro, la gente que vive en oscuridad dicen, qué fanáticos, ¿no? Qué fanático. ¿Por qué es que habla tanto de pecado este señor? Ya estoy hasta acá con que hable este señor de pecado y de pecado y de pecado. Porque ese es el problema que tenemos. Porque si no nos damos cuenta de que nuestro gran problema es el pecado y que necesitamos salvación y que solo hay uno en el que podemos encontrar salvación, si no hablamos de eso, estamos haciendo simplemente aquí un show. Y la gente se va a morir y va a experimentar el infierno eternamente. Por eso. Y hay muchos cristianos que lo que les gusta es el show y el entretenimiento. Y no quieren escuchar la verdad. Y hay mucha gente que quiere pasar su vida motivados, tomando cafecito. No tiene nada de malo eso, pero principalmente y solamente haciendo eso. Cafecito, motivados, en comunión, nos queremos, hacemos esto, lo otro, ¿no? Y no se arrepienten de su pecado. Y no tienen a Jesucristo, al único que les puede dar salvación. El mismo Señor Jesucristo nos dijo lo mismo en Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Escuchen esto, porque separados de mí nada podéis hacer. Isaías 43:11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Nadie más le puede salvar si no es Dios mismo. Primera de Juan 5:11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. La pregunta entonces es la siguiente. ¿Confía usted realmente en Jesús? ¿O está usted jugándose la vida simplemente haciendo cosas alrededor de Jesús? Usando el nombre de Jesús, pero no confiando realmente en Él. La realidad es que si usted no confía solamente en Jesús, usted puede estar confiando, y no solo puede, necesariamente está confiando en alguien más. Pero vean la gran advertencia. Pregunta 30, ¿creen pues también en el único Salvador Jesús aquellos que buscan su salvación en santos o en sí mismos o en cualquier otra parte? ¿Pueden entonces realmente decir, Jesús es mi Salvador, aquellos que tienen santos? Si es que esto es obviamente en el contexto de esa época, ¿no es cierto? Pero hoy también pasa. Si usted confía en algún sentido en santos, en figuras, al estilo católico romano, usted está negando finalmente a Jesús. ¿Por qué? Porque necesariamente resulta o que Jesús es perfecto Salvador o es que es imperfecto Salvador y necesita también de alguna ayuda.
o es perfecto Salvador o no es perfecto Salvador. Él es perfecto Salvador, pero cuidado, y alguno de nosotros le está tratando como a un imperfecto Salvador que necesita de la ayudita de alguien más. No hay corredentores. María no es una corredentora. Los santos no hacen absolutamente nada. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, nadie más. Y si usted todavía está jugando con las estampitas que le dejó algún familiar, usted está cayendo en un grave pecado. Si usted tiene todavía sus crucifijos por ahí escondidos por si acaso, usted está en grave problema y está en pecado. No necesita eso, destruya eso. Eso, entienda esto, ofende a Dios. No es que la abuelita, no. Usted está ofendiendo gravemente a Dios y está poniendo en juego su propia salvación. Esta es la respuesta de nuestros padres reformadores. ¿Creen entonces en Jesucristo realmente los que buscan salvación en santos o en sí mismo o en alguna otra parte? Respuesta, no. No. O usted confía solamente en Cristo o usted no confía totalmente en Cristo. Porque aunque de boca, vean la respuesta, aunque de boca se gloríen de tenerle por Salvador, lo cual pasa mucho. De boca, la boca todo aguanta, ¿no? Dicen el papel todo aguanta, la boca todo aguanta. Pero niegan al único Salvador, Jesús, porque le quieren dar ayudas o quieren considerar a otros como salvadores. Y vean lo más irónico y triste. Incluso ese otro Salvador puede ser, ¿quién? Yo mismo. Usted mismo. Mientras usted o yo hablamos mucho de Jesús, en el fondo nos queremos salvar por nuestros propios esfuerzos. ¿Sabe cómo se hace eso? Cuando la Biblia dice, haga esto, y usted dice, pero no quiero. La verdad es que no decimos eso, ¿no? Seamos sinceros en este momento de confianza. No decimos no quiero. ¿Qué decimos? Y que cubre el no quiero. No puedo. Ese no puedo realmente es una declaración muy sutil de no quiero. No voy a hacer la voluntad de Dios porque no puedo. Falso, no es porque usted no puede, es porque usted no quiere. Porque yo no quiero. Porque es más fácil mantenernos quizás en el rencor. Porque es más fácil mantenernos en no perdonar, porque al menos así me desquito del otro. Porque de esa manera entonces encuentro justicia a mi manera. Porque de esa manera me es más fácil seguir disfrutando del pecado que tanto me gusta. Esa es la verdad. Jesucristo, queridos hermanos, no está dividido. No podemos nosotros tener medio salvador por aquí, medio salvador por allá. Eso nos lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios, en varios versículos. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, porque Él es el único Salvador y debe ser su único Salvador, absolutamente nadie más.
Si usted añade algo más, usted se está desligando de Cristo, dice Pablo en Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, es decir, por sus propios esfuerzos. De la gracia habéis caído, no es salvo. Hermanos queridos, en Jesús tenemos un único Salvador perfecto. Él es quien Isaías llamaba admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pablo en Colosenses 1 dice que le agradó al Padre que en Jesucristo habitase toda plenitud, y por medio de Él, solamente de Él, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y Él es el único que puede hacer paz mediante su sangre, nadie más. Ustedes están completos en Él, testifica el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad, solamente en Él podemos estar completos. No hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Y por eso rogamos a Dios que si usted no está confiando en Jesús, y si usted está confiando en algo más, en alguien más, y peor, en usted mismo, rogamos a Dios que le dé el arrepentimiento necesario para que pueda venir completo, rendido ante Él y recibir la gracia del que intercede por nosotros permanentemente, el único que le puede dar salvación completa y perfecta, el Hijo de Dios encarnado, Jesús. Amén. Oremos. Señor, te damos las gracias por tu palabra y gracias por recordarnos que a veces de formas muy sutiles nos confundimos, Señor, o nos alejamos de Cristo y confiamos en nosotros o en criaturas o en emociones o en sentimientos o en pensamientos o tantas y tantas cosas que nos terminan acechando. Perdónanos, Señor. Y te damos gracias porque Jesús es el único Salvador y es el que pagó completamente por todos los pecados de su pueblo. Señor, en Él confiamos, en Él permanecemos. Ayúdanos, Señor, a perseverar así. En su nombre oramos. Amén.